Hoy hablaremos sobre los principios de manipulación mediática para controlar masivamente a los seres humanos. Nos basaremos en el valioso aporte creado por el escritor francés Sylvain Timsit en el 2002. Timsit en su escrito menciona 10 estrategias para la manipulación de un pueblo. Nosotros las veremos una a una y daremos ejemplos. Número 1. Distracción. La distracción consiste en lograr desviar la atención del público de los asuntos importantes. Por ejemplo, inundando de noticias que distraen e informan sobre asuntos banales e irrelevantes. El fin es distraer y mantener la mente de la gente ocupada, logrando que los individuos no se interesen por temas esenciales como la política, la cultura, la economía, así desviando su mirada de los verdaderos problemas de la sociedad. Realities, eventos deportivos, eventos sociales, fiestas, novelas, películas, artículos vacíos, noticias placebo, documentales de lo obvio, crecimiento exponencial de influencers superficiales, entre muchos otros ejemplos. Número 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, buscando que éste sea el demandante de leyes severas de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana con infiltrados en marchas y protestas, para justificar la irrisible inversión en compra de equipos y armas de represión. Organizar atentados de falsa bandera, sangrientos, a causa del crecimiento abismal de las nuevas guerrillas. Con esto se crea la necesidad de intervención justificada por parte de partidos políticos que se benefician de la guerra y el desorden social, gracias al miedo previamente inducido en la población. La economía obviamente no se queda atrás. Crean crisis económicas para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Por ejemplo, el implementar un impuesto necesario para salvar la economía del país. Esto se realiza solo con la finalidad de sacarle más dinero a la población y así poder tapar las malas inversiones y altas deudas causadas por una pobre administración del dinero de la nación, llevando a que el ciudadano no cuestione la decisión y lo acepte por el bien común de la región. Milhouse lo expresó de forma exquisita a la presidenta Lisa en el capítulo 17 de la temporada 11 de la serie animada de Los Simpson, simplificando lo anteriormente mencionado como un ajuste temporal reembolsable. Esto para suavizar el aumento de un golpe de impuestos. ¿Les suenan las siguientes frases? Ley de solidaridad social y reactivación productiva. Ley de crecimiento económico. Préstamo solidario del Estado. Impuesto patria, aporte solidario extraordinario, reforma tributaria. Ese último sí que suena feo a comparación de los anteriores, ¿verdad? En conclusión, su análogo mediático reside en crear un problema para luego, con base a la respuesta del público, solucionarlo y salir como salvadores sociales. Número 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. En otras palabras, busca manipular a la ciudadanía de tal manera que logre aceptar decisiones socialmente injustas. Para ello, lo hace de manera progresiva, poco a poco y en años sucesivos. Para explicar esto, pondremos a una nación que ha caído en un déficit fiscal gigante debido a paupérrimos manejos del presupuesto de la nación por décadas y décadas de las décadas, tratando de tapar la corrupción año tras año, pero solo aumentando un pésimo historial de manejo fiscal. Ahora que estamos en contexto, si el objetivo de un país es aumentar el impuesto al valor agregado de servicios y productos al, digamos, 19%, este objetivo se irá incorporando gradualmente, aumentando cada año su base de datos de quienes deben pagar el tributo y a su vez disminuyendo la lista de productos excluidos hasta llegar a su objetivo final. Así, poco a poco, se irá concientizando esta información y preparando a la ciudadanía para la gran noticia de haber dado a conocer este aumento de un solo golpe hubiera supuesto una revuelta social. Número 4. La estrategia de diferir.
Otra manera de hacer aceptar una decisión que normalmente sería rechazada por el pueblo es la de presentarla como dolorosa y necesaria. Es decir, presentar las decisiones impopulares para más adelante, para obtener un futuro mejor, con la premisa de que es por vuestro bien. De esta forma hacen que el público crea ingenuamente que realmente los sacrificios ciudadanos van a dar como resultado una notable mejoría posterior. Así, el pueblo se va acostumbrando a vivir de forma insatisfactoria y por un efecto de habituación terminan normalizando sus circunstancias marginales. En el futuro, la población está ya resignada y sin capacidad de demandar aquello por lo que en primera instancia luchaba. En Colombia, la Ley 789 de 2002, expedida por el gobierno de turno, en el artículo 25 amplió el horario de la jornada laboral diurna de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, con el fin de generar más trabajo, entre comillas. A esto se le llamó horario ordinario y eliminó el pago de horas extras para todos aquellos que se quedaran en el trabajo más allá de las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Además, el artículo 26 de la misma ley redujo los pagos adicionales por trabajos en domingos y festivos. Por último, el artículo 28 configuró una disminución frente a los pagos que los empleadores deben dar a los empleados por despidos injustificados, favoreciendo a las empresas, pero desfavoreciendo y reduciendo las garantías laborales. Número 5. Infantilizar al público. La mayoría de la publicidad dirigida al público joven, joven adulto y adulto utiliza un discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. En otras palabras, el objetivo es buscar una reacción también sumisa y dócil en la población, sin rastro de sentido crítico. Canciones pegajosas infantiles que tratan de descuentos especiales en almacenes de cadena, uso y beneficio de tarjetas de crédito, especialistas en programas matinales, noticieros y programas de opinión, aconsejando sobre temas en específico, políticos mostrándose de forma paternal. Me explico. Jóvenes e inclusive adultos que no tuvieron la oportunidad de una familia ven al político de turno como la persona que sí los entiende, que sí los apoya y les defiende. Número 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos, temores, compulsiones o inducir comportamientos. En otras palabras, el miedo es una de las armas más poderosas. En medio de la desesperanza se acepta cualquier solución que evite lo temido. Es por eso que muchos mensajes de políticos están llenos de emotividad. Uno de los ejemplos más claros que podemos ver en cualquier país son las campañas políticas, antes, durante e inclusive después de ya haber elegido a alguien. El miedo a vivir en una dictadura. El miedo a que las empresas extranjeras se vayan del país, el miedo de perder el trabajo, el miedo a que aumente la inseguridad, miedo a que vuelva a la guerra, miedo a que se aumente el desempleo, miedo a la expropiación, miedo a la impunidad, miedo a una crisis económica. Además de todo esto, también te inyectan en altas dosis el miedo a tener criterio propio, miedo a opinar diferente, miedo a cuestionar el porqué y el para qué de las cosas, miedo a no encajar en la sociedad, miedo de equivocarse. Tristemente, esto no es algo de ahora. Ha pasado, pasa y seguirá pasando. A estas alturas del tema, me gustaría preguntarte, ¿realmente piensas por ti mismo? Continuemos. Número 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Para el escritor francés, los medios de comunicación prefieren un público alejado de la intelectualidad y la cultura. Mantenerles aislado de todo tipo de saber y conocimientos les permite manipularles más fácilmente y evitan que puedan adoptar actitudes de insumisión o rebeldía. La información es poder. En otras palabras, la calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que plantea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores.
Últimamente en las diferentes plataformas de video puedes ver múltiples escenas de personas a nivel global que pertenecen a colectivos, partidos políticos o sencillamente grupos que siguen una ideología extremista, asistir a marchas y revueltas e incluso foros y charlas quedando en total ridículo cuando se les pregunta de cultura general, historia o conocimiento acerca de lo que tanto defienden a capa y espada. Tristemente se han aprendido un libreto con ideas preconcebidas, sin profundidad, sin espacio reflexivo o crítico, y todo aquel que les refute con números, datos científicos y hechos históricos son catalogados por estas personas como ignorantes. ¿A quiénes realmente les conviene que la historia se modifique con el fin de justificar un movimiento? Bien menciona el lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense Noam Chomsky: la población no sabe lo que está ocurriendo y ni siquiera sabe que no lo sabe. Número 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que está de moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Muy ligado con lo anterior, esta es una de las estrategias de manipulación mediática que más desapercibidas pasan. Los programas que nos ofrecen en la televisión responden a los gustos de los ciudadanos o simplemente son impuestos desde los medios de comunicación. Es decir, vemos lo que queremos o lo que quieren que veamos. Para Timsit está muy claro, vivimos hipnotizados por el consumismo y la banalidad. Nos despreocupamos de ser conocedores de lo que pasa a nuestro alrededor porque estamos entrenados en una mediocridad complaciente. En otras palabras, promover estilos de vida tontos, superficiales y ridículos, estimulando comportamientos masivos controlables, moldear y manipular para que el público le agraden las cosas que se quieren imponer, y todo aquel que vaya en contra de esto es un ignorante e intolerante. ¿Qué influencer, cantante, periodista o inclusive político se te viene a la mente después de escuchar la palabra mediocridad? Número 9. Reforzar la autoculpabilidad. Al mismo tiempo que nos educan en la ignorancia, los medios de comunicación se encargan de ocultar la verdadera raíz del problema y nos hacen creer que solamente nosotros somos los culpables de nuestras desgracias. Y es que nuestra poca capacidad nos convierte en desdichados y fracasados. Buscan la autoinculpación mediante la exculpación propia. Así inactivan la movilización social. Sin acción no hay revolución, dice Timsit. Es tu culpa que no tengas estudio, que no tengas trabajo, que no tengas servicio de salud, que no te alcance el dinero, que no puedas comprar lo que deseas. Es tu culpa que te roben, que te violen, que tengas accidentes de tránsito a causa de vías en mal estado. Es tu culpa. Es tu culpa que te secuestren. Es tu culpa que te corten la luz, el agua. Es tu culpa que no tengas para comer. Absolutamente todo es tu culpa. Por tu culpa, el país está como está. Todo lo que nos está pasando es lo que merecemos. Es más fácil que tú te sientas culpable a que mires realmente la raíz de lo que está podrido. Por lo general, todo esto se debe a la corrupción y sus pésimas decisiones de inversión, desarrollo y seguimiento en educación, trabajo, salud, protección social, transporte, infraestructura, vivienda y territorio, justicia y derecho, seguridad, entre otros aspectos que pertenecen directamente a la política y desarrollo de un país. Número 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Encierra los anteriores 9 puntos. El sistema consigue conocer al individuo común mejor de lo que él se conoce a sí mismo. Así se puede ejercer un mayor control y un gran poder sobre los grupos. Estudios y encuestas permiten acciones para convencer o someter al público. La utilización del conocimiento de reacciones ante ciertos estímulos y nuestro comportamiento de consumo es un elemento valioso para los estrategas. Todo esto a través de estudios de psicología, encuestas, pruebas, eventos, historial de compras, el comportamiento en Internet les permite conocer y predecir nuestro actuar. Personalmente añadiría a esta lista de Timsit una estrategia más, la cual sería la polarización. Esta se basa en llevar a la población a extremos de ideologías políticas, confundiendo y provocando un odio mundial en el cual el único afectado es el ciudadano en su vida diaria, en el lugar de trabajo, de estudio, inclusive en su núcleo familiar y social. Y más cuando estas diferencias son nutridas día a día por sentimientos de miedo, vulnerabilidad y pérdida de control a través de los diferentes medios de comunicación. Divide et impera.
confunde y reinarás. Frase de dudoso origen atribuida al dictador y emperador romano Julio César. Finalmente, me gustaría citar un pedazo de una entrevista a Rosa María Calaf, periodista y antigua corresponsal española de RTVE, quien dijo: si nosotros comemos solo porquería físicamente, tendremos un físico enfermo. Y si comemos porquería informativa, tendremos un cuerpo social enfermo. Detrás de un mensaje siempre hay alguien que lo envía. Nosotros debemos preguntarnos quién es ese alguien, por qué nos lo envía, para qué nos lo envía, por qué en ese momento. Siempre hay un trabajo detrás de todo lo que nos presentan. El no dejar que la información se sepa también es una forma de dominar a las personas. En una sociedad en la cual nadie hace preguntas, es factible que otros terminen pensando por ti, decidiendo por ti a través de una información sesgada, manipulada, maquillada, transformada, fuera de contexto para controlar tu criterio, tus sentimientos, tu pensamiento y por ende tu opinión y posición frente a algún tema en específico. Un ejemplo con el que puedes comprobar lo dicho en este preciso momento es ir a tus redes sociales y ver cómo los diferentes medios de comunicación se aprovechan de la pereza e ignorancia de la gente al poner títulos clickbait, también conocidos en español como ciberanzuelos, cibercebos, cebo de clics o anzuelos de clics, apelando al emocionalismo del ser humano. Eres libre de dejar tu opinión, tu anotación, contarnos tu historia, hacernos saber tu punto de vista. La sección de comentarios es totalmente tuya. Y recuerda, está en ti el investigar más a fondo cada tema. Feliz semana.